sobre su trayectoria académica. La doctora Alma González estudió Ingeniería Física en la Universidad Iberoamericana para después realizar estudios de maestría y doctorado en Ciencias Físicas por la UNAM. Cuenta además con una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Santa Cruz. Su área de investigación es en cosmología y astrofísica. Actualmente se desempeña como catedrática CONACYT en la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y también actualmente es co-coordinadora del grupo Lyman Alpha en el Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI, y co-líder del proyecto de la participación mexicana en el Observatorio Vera Rubin. Participa en diversas actividades de divulgación de la ciencia en colaboración con iCommunity, Technovation, DESI High, Eureka, entre otros. Y sin más preámbulo, el foro es tuyo, Alma, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación a este coloquio, aunque sea de forma virtual. Creo que es como la tercera vez que participo en un coloquio o seminario del instituto y me da mucho gusto siempre venir a platicar con ustedes. Espero que no hayan visto mucho de lo que les voy a platicar hoy, porque la semana pasada di otro seminario en la División de Ciencias e Ingenierías y parte del material es el mismo, aunque les traigo noticias nuevas, pero espero que no lo hayan visto antes. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay un poquito de retraso entre que yo cambio mi diapositiva y ustedes la ven, entonces de pronto ahí van a ver que yo me quedo un poco desfasada. Pero bueno, de lo que les voy a hablar hoy, bueno, ustedes veían en el título, es sobre observables cosmológicas simuladas como herramientas de investigación en cosmología. Este título lo elegí porque es la parte, digamos, como más técnica y más pegada a la investigación que yo hago, pero lo estoy utilizando un poco también como pretexto para hablarles de los experimentos en los que estoy participando, que son el Dark Energy Spectroscopic Instrument y el Observatorio Vera Rubin. Y les voy a platicar también entonces un poco el contexto de estos experimentos, el estatus en el que se encuentran y bueno, cómo se inserta este tema de las observables simuladas como herramientas para trabajar en estos experimentos. Entonces, la motivación, digamos, detrás de todo esto, pues está pues esta motivación primaria que tenemos en cosmología de entender de qué está compuesto nuestro universo y en particular, bueno, pues en el modelo estándar cosmológico, pues tenemos estas componentes de materia y energía oscura que dominan el porcentaje de materia y energía que tenemos en el universo, ¿no? En particular la materia oscura que compone aproximadamente el 27% y la energía oscura el 68%. Si nosotros con los experimentos de los que les voy a estar hablando, precisamente buscan, el primero, el Dark Energy Spectroscopic Instrument, como su nombre lo está indicando, es un experimento enfocado al estudio de la energía oscura y a entender este porcentaje tan alto, qué efectos realmente está dejando en la expansión del universo a diferentes corrimientos al rojo y qué propiedades tiene y por supuesto si podemos encontrar o descartar modelos que nos describan muy bien qué es esta energía oscura. Sin embargo, este mismo experimento también nos va a dar información sobre el tipo de materia oscura que está presente. Van de la mano, digamos, ¿no? En algunas observaciones, si bien lo que queremos es extraer información sobre la energía oscura, tenemos que entender o tener de fondo un contexto sobre qué es la materia oscura que está también presente, ¿no? Entonces, si bien no es el objetivo primario del experimento, también nos da información extra sobre esta componente que es, bueno, el 27%. Aquí mis cuadritos, ¿no? Los cuadritos que ven a la derecha son solamente para indicar como las diferencias que tenemos respecto a la materia ordinaria, que compone solo el 5% del contenido de materia del universo, en donde, pues bueno, la materia oscura la estamos pensando como una componente de materia que tiene interacciones gravitacionales
estándar, igual que la materia ordinaria, pero que tiene muy suprimidas las interacciones electromagnéticas fuertes. Y las débiles, bueno, depende de qué candidato a materia oscura estemos hablando. Puede haber candidatos de materia oscura que tienen permitidas ciertas interacciones a la escala electrodébil, muchas otras que no, ¿no? Y entonces la única que tienen es la gravitacional. Y, y eso es lo que, digamos, la diferencia, ¿no? La interacción a través de las fuerzas electromagnéticas, la fuerte, que hace precisamente muy difícil su estudio, porque, como vamos a ver más adelante en otra diapositiva, pues prácticamente todo lo que nosotros sabemos sobre el universo, todo lo que inferimos sobre su evolución, lo hacemos a través de la radiación, ¿no? A través de la radiación que detectamos con los diferentes instrumentos con los que trabajamos. Y bueno, la energía oscura, que esta sí definitivamente no tiene ninguna de estas interacciones, excepto la interacción gravitacional, pero no es la gravitacional, digamos, estándar, ¿no? Porque no hace que la materia en sí tienda a acumularse más, sino al contrario, nos está dando un efecto de expansión del universo, una expansión acelerada. Bueno, yo les mencionaba todo esto o este pie cósmico que tenemos de cómo son las contribuciones de materia y energía oscura al contenido total en nuestro universo. Lo hemos inferido y lo seguimos infiriendo, y las propiedades de estas componentes de materia las seguimos infiriendo, todo a partir de la radiación que estamos observando con diferentes instrumentos, ¿no? Llámense telescopios como los que les voy a hablar el día de hoy, o llámense detectores en tierra, o el instrumento que ustedes elijan, pero todo es a través de la interacción de la materia, que sí es la materia visible, con nosotros, con nuestros instrumentos, ¿sí? Y de ahí hacemos un proceso de inferencia con el que hemos llegado a esas conclusiones de cuáles son los porcentajes de materia que necesitamos, ¿no? Entonces, un concepto para nosotros muy importante en el resto de la charla, pues va a ser el corrimiento al rojo, porque nosotros, bueno, con nuestros experimentos, lo que observamos finalmente es luz emitida por objetos distantes, por galaxias, o en el interior de estas galaxias. Esa luz es emitida y en su trayecto hacia nosotros, donde la estamos detectando, pues sufre distintos procesos, ¿no? En algunos casos sufre procesos de absorción, en otros casos se vuelven a producir emisiones, etcétera, ¿no? Entonces, la luz que fue emitida originalmente en las galaxias distantes ha sufrido un proceso hasta llegar a nosotros, y de hecho el proceso que más la ha afectado es la propia expansión del universo, ¿no? Entonces, la propia expansión del universo produce un corrimiento al rojo de la luz de estas galaxias, que es lo que nosotros de alguna forma vamos a aprovechar para utilizar estas observaciones de galaxias distantes y poderlas traducir en una historia de cómo ha sido la expansión y la evolución de nuestro propio universo. Bien, la otra parte como motivación, digamos, de la charla de lo que les estoy platicando hoy, es que estamos en una etapa de la cosmología, digamos, muy, muy importante, porque hemos pasado por diferentes experimentos, eh, y estamos ahorita en una fase que le llamamos experimentos de etapa 4. Esta clasificación de etapa 1, etapa 2, etapa 3 se dio hace varias décadas, ¿no? Cuando se tenía la planeación de los siguientes experimentos en cosmología, y los de etapa 4 eran, bueno, la última etapa considerada como experimentos en cosmología que eran de largo plazo, y que alcanzaban las precisiones de medición, por ejemplo, del factor de Hubble, con precisiones del 1%, ¿sí? Las de etapa 3, bueno, estaban pensadas como aquellos experimentos que eran de menor, digamos, los más cercanos a ocurrir después de los que estaban en turno, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de etapa 3 ya terminaron ahorita, que es IVOS. Seguramente vieron los anuncios el año pasado, y el Dark Energy Survey, que también seguramente han visto los últimos resultados que estos experimentos dieron.
Y entonces los de etapa 4, el primero de ellos que inicia operaciones es el Dark Energy Spectroscopic Instrument. JPAS es un instrumento europeo que la verdad no sé mucho del estatus, en qué estatus está, y es bastante, bueno, es bastante más pequeño, digamos, que los otros. Y el SST, que ahora se llama Vera Rubin Observatory, sigue manteniendo el LSCT, pero el nombre principal es el Observatorio Vera Rubin. Ajá. Y Euclid, que es un instrumento que no es terrestre, este es un satélite. ¿Sí? Esta línea del tiempo nos marca que para el 2020 DESI debería estar iniciando y en 2022 iniciaría el Observatorio Vera Rubin. Esto se retrasó prácticamente todo un año por la pandemia que todos hemos vivido. La ciencia y estos experimentos no fueron inmunes a ello. Entonces, prácticamente podemos recorrer todos esta línea del tiempo un año. Ajá, entonces, hoy les vengo a platicar, en parte de lo que les vengo a platicar es precisamente el inicio del Dark Energy Spectroscopic Instrument y el estatus del SST. Uh-huh. ¿Por qué es importante empezar ahora a hablar de estos experimentos de etapa 4? Bueno, es importante porque están empezando, ¿no? DESI, como les digo, es el primero que inicia, pero además, desde el título de mi charla yo estoy hablando sobre datos simulados. Entonces, el conjunto aquí es que los datos de estos experimentos de etapa 4 eventualmente van a ser públicos y de hecho las políticas de liberación de los datos hacia el público en general son mucho más, digamos, amigables, ¿no? Los datos van a ser públicos bastante más rápido de lo que han sido en colaboraciones anteriores o en experimentos anteriores, con escalas de 1 o 2 años después de que se cierra, digamos, el periodo de observaciones. Y por lo tanto, pues uno tiene que estar preparado para ello, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a querer hacer con estos datos? Bueno, pues obtener restricciones cosmológicas, pero estas restricciones, para poder, digamos, tener esa confianza del 1% en el factor de Hubble, pues vamos a requerir análisis muy profundos, análisis de errores estadísticos, errores sistemáticos, y etcétera. Que, pues bueno, obviamente los experimentos que dentro de los experimentos están trabajando en estos errores, pero nunca está de más que la comunidad en general pues mire hacia estos análisis de errores, entonces uno tiene que prepararse para hacerlos. La cantidad de datos a analizar es impresionante y seguramente habrá cosas, cabos sueltos que uno se deje en el camino, entonces tener una comunidad más amplia mirando hacia estos análisis es importante. Sin embargo, hay un reto que es la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, me pueden dejar los datos libres mañana, pero si yo no sé qué hacer con ellos, pues no voy a poder explotarlos al máximo. Entonces, una forma de prepararse para explotarlos a cuando estén libres es trabajar con datos simulados. Y aquí en particular en México, a mí algo que me parece un área de oportunidad es la transferencia, ¿no? De conocimiento, la transferencia de técnicas entre los grupos que sí están participando dentro de los experimentos y que tienen, digamos, el manejo, el acceso al saber qué hacer con estos datos de primera mano, con una comunidad más amplia, la comunidad mexicana, toda la comunidad en cosmología en México, de tal forma que nuestro retorno de inversión a esta participación en estos experimentos de etapa 4 sea mucho mayor, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través de datos simulados. Y bueno, pues básicamente el objetivo es convencerles de que pueden preparar sus herramientas, análisis y demás, todo lo que quieran hacer con los datos de los experimentos de etapa 4 y pueden probarlos en datos simulados y estar muy bien preparados para cuando sean públicos. Les voy a hablar de 2 casos en curso, principalmente del primero, que es sobre el bosque de Lyman alfa con el Dark Energy Spectroscopic Instrument, y un poco sobre el observatorio Vera Rubin. Y la diferencia es porque, bueno, pues en DESI llevamos ya
varios años trabajando y en Vera Rubin estamos empezando, ¿no? Pero hay herramientas que ya se pueden empezar a utilizar. Bien, entonces vamos con el primero. El Dark Energy Spectroscopic Instrument es un telescopio que está en el Observatorio Mayar, en Tucson, Arizona, en el Observatorio Nacional de Kitt Peak. Es un telescopio de 4 metros y en su plano focal, bueno, hay una historia, ¿no?, detrás de este instrumento, y es que este telescopio estaba ya prácticamente en desuso, listo para ser desensamblado, y cuando se buscaba dónde instalar el instrumento DESI, se vio que la montura y que todas las especificaciones de este telescopio, bueno, de este domo, ¿no?, de este instrumento, satisfacía los requerimientos, y entonces se le dio una segunda vida al telescopio Mayar para albergar al instrumento DESI. En su plano focal tiene 5.000 fibras ópticas, ¿no? En su plano focal, ese es realmente como parte del instrumento. Están localizadas 5.000 fibras ópticas conectadas a posicionadores robóticos que ajustan su posición de forma tal que apunten a un objeto específico en el cielo con una precisión muy alta. Cada una de estas fibras está conectada a uno de los 10 espectrógrafos, que es donde se va a hacer el análisis de la radiación, ¿no? Y se obtienen los espectros finalmente. Y estos espectrógrafos están colectando información en 3 bandas principalmente. Ajá, 3 bandas, las 3 son visibles. Y pues básicamente lo que hacemos, o la característica principal de DESI es, ay, perdón, esta es una pequeña animación, ¿no? Es esta capacidad de adaptar la posición de las fibras de tal forma que estén muy bien centradas en los objetos que queremos identificar en el cielo. Ahora, son 5.000 fibras que están entonces recibiendo la luz de 5.000 objetos previamente seleccionados del cielo simultáneamente. Esto quiere decir que cada vez que cambia la posición del telescopio hacia un nuevo campo de visión, pues obtenemos otras 5.000 espectros, ¿no? Y esto se hace cada aproximadamente 20 minutos, el telescopio cambia de campo de visión. Entonces, haciendo esto, ¿no?, durante todas las noches, durante 5 años, es que se pretende cubrir un área de 14.000 grados cuadrados en el cielo. Y bueno, ahorita les voy a dar con más precisión los números, pero más de 50 millones de objetos. Vamos a obtener el espectro de más de 50 millones de objetos. Entonces, con este instrumento, lo que estamos obteniendo es un mapa, o lo que se busca obtener es un mapa tridimensional, en donde pues las 2 primeras dimensiones están dadas por la posición del objeto en el cielo, su ascensión recta y declinación, que estas ya las tenemos, digamos, preseleccionadas de los catálogos de imagen que se construyeron específicamente para usarse con DESI, que son, se llama el Legacy Survey. Y la tercera dimensión nos la da el corrimiento al rojo, el cual pues obtenemos a partir de los espectros observados de estos objetos. Entonces el objetivo o la misión de DESI es obtener cerca de 50 millones de espectros. Aquí ustedes van a decir, bueno, pero yo había visto una charla donde decía que eran 30 millones. Sí, esto es parte de lo que a día de hoy se está realmente definiendo, ¿no?, ya ahora sí con los datos, los primeros datos que estamos obteniendo de DESI y el refinamiento que se ha hecho de la selección de objetos a observar, es posible que se puedan detectar cerca de 50 millones de objetos. La limitante que vamos a tener realmente es el clima, ¿no?, las condiciones de observación, y los tiempos en los que el telescopio no esté operando. Entonces, estos 50 millones que estoy poniendo son como basados realmente en la selección de los objetos, o sea, en la capacidad que tenemos
de seleccionar objetos de los diferentes tipos que aquí les estoy marcando, ¿no? O sea, por ejemplo, las galaxias más cercanas, las galaxias más brillantes, se pueden detectar hasta 15 millones, 11 millones de galaxias luminosas rojas, 19 millones de galaxias de líneas de emisión, 4 millones de cuasares, incluyendo los que les voy a hablar con más detalle, que son los Lyman alfa. Entonces, basado en la capacidad de detectar esos objetos y de obtener el redshift de estos objetos, la misión de DESI sería detectar cerca de 50 millones en un área de 14.000 grados cuadrados. La limitante, ¿no? El que podamos llegar o no a estos números, es principalmente las condiciones de observación que tengamos durante el año y los tiempos en los que el telescopio no esté trabajando por mantenimiento, cuestiones técnicas. Entonces, no se tomen como así, como un número fijo. En realidad estos números están cambiando y seguramente en los próximos semanas podemos tener un número aproximado quizá mejor. Y el objetivo es, con este catálogo, como yo había mencionado antes, es obtener restricciones a la expansión del universo, y la metodología base que utilizamos para eso es medir la distancia, una escala de distancia muy característica en el universo que le llamamos de oscilaciones acústicas de bariones, que es una escala de distancia que se queda fija, impresa en la distribución de galaxias desde prácticamente la época del desacoplamiento hasta el día de hoy, y solamente se ve afectada por la expansión del universo, ¿no? Entonces, como una regla estándar, y el objetivo es medir esta distancia estándar con un error menor al 1%. Bien. Este proceso que les mencionaba de que DESI selecciona del cielo los objetos de los cuales va a obtener sus espectros, y entonces la fibra óptica apunta en esa dirección y se obtiene la luz de esa dirección y se hace simultáneamente. Lo podemos ver en esta pequeña animación, ¿no? En donde está apuntando la galaxia M31. Lo que vemos sobrepuesto es el plano focal, y cada uno de los circulitos azules representa una de las fibras. Y entonces lo que estamos viendo es cómo se seleccionaron objetos de este campo de visión, en este caso de esta galaxia, y una vez que se está tomando el espectro, entonces, bueno, aquellos puntos que se ven más rojos fue de donde se obtuvo más radiación, ¿no? Más luz que pasó hacia los espectrógrafos, y los puntos que quedaron completamente azules, bueno, fueron puntos que no, fueron fibras que no fueron, eh, que no se especificó que tomaran información de una región en particular, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, también aquí el color, si no mal recuerdo, identifica el tiempo de exposición que estuvo colectando datos de esta imagen. Pero básicamente esto es lo que haremos en los 14.000 grados cuadrados que se tiene planeado cubrir. No vamos de hecho, en esta imagen, lo que puede ser un poco no preciso es que nosotros no vamos a estar apuntando a objetos extensos como esta galaxia. Generalmente, en realidad, a lo que apuntamos es a campos muy amplios de donde podemos extraer la información de galaxias y cuasares distantes, o las galaxias más brillantes más cercanas. Solamente en los momentos en los que las condiciones de observación no sean adecuadas para hacer estas observaciones digamos, de la distribución a gran escala, es que el telescopio va a estar observando galaxias específicas de nuestro grupo local, u objetos específicos del grupo local, para estudios, pues básicamente de astrofísica, ¿no? Pero la mayor parte del tiempo va a estar dedicada a estudiar la estructura a gran escala. Entonces, pocas veces vamos a ver como planos como estos, donde apuntamos a una galaxia extensa y obtenemos como información de la estructura de esa galaxia. No, perdón. Estas son más o menos las proyecciones, ¿sí? Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la diapositiva anterior?
Sí, claro. O bueno, realmente es más, o sea, me llama mucho la atención la forma esta en la que va o en la que funciona DESI, de tener ya como una lista de objetos a los que les va a A los sacar que el tiempo. apuntar. Ajá. Ajá. O sea, mi pregunta es, de dónde o sea, con qué instrumentos o con qué catálogo se formó Sí. esta? Hubo una Y campaña. también, perdón, y no se pierde información, o sea, por qué no simplemente tener todas las fibras activas? No se está poniendo información que no sabemos si pueda ser útil? No, o sea, todas las fibras apuntan a algún objeto durante o sea, durante digamos, un periodo de observación, todas las fibras están apuntando a algún objeto. Nunca dejamos una fibra vacía. Ahora, lo que sucede es que primero se especifican los objetos que corresponden a estos cuatro tipos de trazadores, ajá, los cuasares, IMGs, LRGs y galaxias brillantes. Y de hecho se asignan en esas prioridades, ¿no? Primero observamos o sea, con mayor prioridad observamos los cuasares más distantes, luego las galaxias de línea de emisión y luego las galaxias luminosas rojas. Ajá. Ahora, lo que se hace de preseleccionarlos, bueno, hay un sondeo que se llama el DESI, el Dark Energy Legacy Survey, que es un catálogo de imágenes de tres instrumentos, si no me recuerdo son dos en el hemisferio norte y uno en el sur. Eh, no me acuerdo ahorita exactamente los nombres, pero bueno, son tres instrumentos que estuvieron, de los cuales se hizo el catálogo de imágenes. Ajá. Entonces, de ese catálogo de imágenes se tiene información, obviamente información fotométrica y de las formas de estos objetos que están en ese catálogo. Y lo que DESI tiene es un algoritmo de selección basado en esas propiedades, ¿no? Fotométricas y de forma, para tener una primera, digamos, una idea de qué objetos son cuasares, qué objetos son galaxias luminosas rojas y qué objetos son galaxias de líneas de emisión. Ajá, entonces, esa es la preselección que se hace. ¿Por qué? Porque queremos que prácticamente cuando nosotros apuntamos una fibra a un cuásar, queremos tener una alta probabilidad de que eso sea un cuásar y no una estrella, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque las estrellas no nos sirven para hacer cosmología. Entonces, la preselección es precisamente para eso, para optimizar el uso de las fibras ópticas, ¿no? Y además, también en el caso de los trazadores como galaxias de línea de emisión y LRGs, bueno, y también los cuasares cuando se usan como trazadores, porque los estudios en cosmología necesitan tener como muestras uniformes, o sea, no queremos tener huecos en ciertas regiones del cielo o con ciertas propiedades de las galaxias, sino quieres tener una muestra que sea uniforme y que de tal forma que cuando calcules funciones de correlación entre ellas no tengas sesgos de ningún tipo por la selección que hiciste. Entonces, eso se hizo en los catálogos de imagen. Entonces, a día de hoy ya prácticamente el catálogo de imagen de donde se están seleccionando los objetos que DESI observa ya está terminado. Ajá. De hecho, fue lo que se hizo en prácticamente los 5 años anteriores. Ya veo. Muchas gracias. Eh, entonces, bueno, pero sí es como que esa pregunta es buena, ¿no? Porque no es que dejemos, no o sea, en esta imagen que yo les menciono, por ejemplo, algunas fibras sí que no fueron alojadas, pero esta es una imagen de una de las primeras pruebas que se hizo en DESI para verificar precisamente que los posicionadores están, valga la redundancia, posicionando bien y que se está obteniendo la información correcta de las regiones que tú sabes, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que obtener? Entonces, bueno, en este caso sí, no todas las fibras estaban ocupadas, pero en el survey real no, o sea, ahí no dejamos ninguna fibra sin usar. De hecho, una vez que se han destinado fibras a los cuatro tipos de trazadores. Bueno, en realidad las galaxias brillantes solamente se van a observar
durante las noches con mayor luminosidad, de tal forma que no podemos observar las interiores, pero en principio uno puede también observar estas en otras noches, ¿no? Entonces, una vez que se asignaron fibras a cada uno de estos objetos, puede resultar que tenemos fibras sobrantes. Ajá. Y entonces DESI tiene una serie de proyectos secundarios, ajá, en donde esas fibras sobrantes se pueden destinar a observar pues, otros objetos que no pertenecen a este objetivo principal. Ajá. Entonces sí, el objetivo es no dejar ninguna fibra sin utilizar. Bueno, simplemente este es el diagrama de Hubble que esperamos que se pueda concluir con DESI, ¿no? Si ustedes ven, bueno, está un poquito desactualizado, este es DR12, ya con IVOS estamos en DR16, que ya terminó, pero sigue siendo cierto que solamente tenemos 1 o 2 bines en redshift aquí en un redshift mayor a 2, y tenemos unos pocos bines en redshift menor a 2. Con DESI lo que buscamos es con esta cantidad de objetos poder poner restricciones más fuertes, menores al 1% en el factor de Hubble, y con más bines en redshift, de tal forma que podamos acotar muy bien cualquier cambio en la tasa de expansión del universo. Bueno, el timeline un poco más específico para DESI es que ahorita, bueno, reinició operaciones a finales del 2020, en diciembre, y hasta el día de hoy seguimos en un periodo que se llama de validación del survey, que es precisamente poner a prueba estos métodos de selección de los objetos, obtener sus redshifts, ver que los redshifts que estamos obteniendo son lo suficientemente precisos para realizar la ciencia que queremos, etcétera, ¿no? Prácticamente yo les invito a que estén atentos porque durante este mes, en algún momento durante este mes, veremos el anuncio del inicio formal de operaciones de DESI, no sé exactamente cuándo, pero lo veremos durante este mes. Y entonces inicia el primer año de observaciones de DESI, el primero de 5 años, y aquí es donde pues quería, o sea, esto es un poco como técnico en cuanto a los nombres, ¿no? Pero los datos que se tomaron, por ejemplo, durante todo este periodo de validación del survey, se van a hacer públicos los resultados científicos a finales de este año. Se van a hacer públicos no mucho después, yo pienso que en algún momento durante el 2022 esos datos serían públicos. Luego, los datos tomados durante el primer medio año de DESI se van a conjuntar en un primer data release a mitad más o menos del 2022, pero esos no van a ser públicos sino hasta que se conjunten todo el año, ahora sí los del primer año, se escriban los artículos que estamos esperando que salgan en 2023, a principios o mediados del 2023, y entonces eso significa que todos los datos del año 1 pues no van a ser públicos sino hasta después del 2023. Si bien, ahora sí que si los tiempos son cortos, pues a lo mejor a finales del 2023, si no ya estaremos hablando de 2024. Entonces, pues prácticamente tenemos 2 años, ¿no?, de preparación para incluso, o sea, para el uso de datos públicos, ¿no? O sea, obviamente, estando dentro de la colaboración ese tiempo es mucho menor. Ahorita es cuando ya nos estamos preparando para lo que va a ir en los artículos del año 1, o estar listos para analizar los datos lo antes posible y sacar los resultados antes posible, pero en términos o sea, de datos públicos, pues estaremos esperando, tenemos 2 años para prepararnos para el uso de datos públicos. Bueno, me voy a apurar porque voy un poco lento. De este periodo de validación del survey, lo que les puedo contar a día de hoy es que ha habido varios data releases internos. El primero de ellos fue a diciembre de 2020, después tuvimos otro en febrero del 2021 y el último en marzo del 2021. Y en el de marzo ya habíamos acumulado esta cantidad de objetos de cada uno de los 4 tipos. Ajá.
Y en particular, bueno, aquí resalto el caso de los cuasares, porque es de los que voy a estar hablando más adelante, y ya teníamos cerca de 9.000 objetos con un corrimiento al rojo mayor a 2.1. Esto es prácticamente, ya sobrepasa los primeros datos que se utilizaron para estudios de Lyman alpha, de cuasares Lyman alpha, con Voss en su data release, si no me recuerdo qué fue, creo que fue el 12. Bueno, en la UG participamos varios estudiantes, investigadores, entre ellos seguramente reconocen a Gustavo Nis y a Luis Ureña. Estudiantes, hay cerca de 10 estudiantes de doctorado, maestría, trabajando con nosotros en DESI, y bueno, esperamos que cada vez se unan más y que tengan una participación importante. Bueno, déjenme platicarles del bosque de Lyman alpha con DESI, o sea, esto va a ser dentro de DESI. El bosque de Lyman alpha es un observable que se obtiene a partir de la observación de espectros de cuasares distantes, de cuasares con corrimientos al rojo mayor a 2.1. Entonces, los cuasares son estas galaxias que en su centro tienen un agujero negro y su núcleo activo, y tienen hidrógeno neutro, básicamente en su disco de acreción, y entonces produce la transición más básica en el hidrógeno neutro es pasar del nivel 1 al nivel 2 de energía, y para esto requieres una longitud de onda exactamente de 1216 angstroms. Ajá. Entonces tienes una emisión en los espectros de estos cuasares tienes una emisión muy fuerte, precisamente a 1216 angstroms, y que bueno, dependiendo de en qué corrimiento al rojo está este cuásar, pues esta emisión se ve precisamente corrida a esa longitud de onda, ¿no? Y la luz o la radiación emitida va a atravesar el medio intergaláctico que encuentra su camino, ¿no? Entonces, en la línea de visión entre nosotros como observadores y el cuásar, la radiación de este cuásar atravesó todo este medio intergaláctico, encontrándose nuevamente con hidrógeno neutro, y por lo tanto ahora produciendo la transición, pero la misma transición a 1215 angstrom, pero ahora en absorción. Entonces lo que hace es producir una serie de líneas de absorción. Creo que este videito, siempre me hace lo mismo de cambiarme de ventana. Pero bueno, en este videito se ve cómo se van produciendo estas líneas de absorción, y prácticamente cada línea de absorción corresponde con una sobredensidad de hidrógeno neutro que se encontró la luz en el camino, ¿sí? Entonces, los cuasares en sí... Ay, a ver, déjame ver, ya me perdí aquí. Entonces, de estos cuasares muy distantes, tenemos dos tipos de información. Por un lado, vamos a utilizar la emisión principal en Lyman alpha. Bueno, por un lado lo que utilizamos es su corrimiento al rojo, ya sea que lo hayamos identificado por su transición principal, que es en Lyman alpha, o a lo mejor por otras transiciones como la del carbono 4, el silicio, etcétera, el magnesio. Lo que sea que nos ayude a identificar cuál es su corrimiento al rojo, y entonces ya tendríamos las tres coordenadas de nuestro mapa tridimensional: su ascensión recta, su declinación y su corrimiento al rojo. Pero además, estas líneas de absorción que se producen por efecto de la absorción del hidrógeno neutro, nos sirven como otro trazador. Entonces, cada una de estas absorciones tiene a su vez asociado un corrimiento al rojo, y pues también le podemos asociar su ascensión recta de declinación, y entonces nos sirven como un trazador extra. Entonces, DESI prácticamente utiliza estos cuasares distantes dos veces, o sea, en un caso lo utiliza como trazador, y en otro utiliza las absorciones también como trazadores. Entonces, para poder utilizar esas absorciones como trazadores, necesito realmente poder distinguir las absorciones del ruido. Entonces, DESI va a observar todos los cuasares con corrimiento mayor a 2.1
los va a observar más de una vez, los va a observar hasta 4 veces, de tal forma que la señal a ruido aumente lo suficiente como para que podamos realmente distinguir las absorciones debidas al hidrógeno neutro del ruido instrumental, básicamente, ¿sí? Entonces aquí mi animación básicamente lo que les muestra es cómo se va definiendo mucho mejor las líneas de absorción conforme aumentamos el tiempo de exposición. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis simplemente para hacer el anuncio de que sí hay datos, una pequeña muestra de datos de espectros, en particular de estos de Lyman alfa, pero también de galaxias, de estrellas enanas blancas, de otro tipo de galaxias, en este repositorio que se llama DESI High School, que es un esfuerzo de divulgación de la ciencia que hacemos en DESI. Y entonces ustedes pueden visitarlo y ahí pueden accesar y manipular, experimentar con espectros directos del telescopio. Bueno, entonces me regreso al bosque de Lyman alfa. Una vez que tenemos identificadas estas líneas de absorción, yo les decía, las usamos como trazadores también de la materia que está detrás, ¿no? O sea, si hay hidrógeno neutro, ese hidrógeno neutro está localizado en pozos de potencial producidos por la materia oscura que está de fondo. Ajá. Entonces, de alguna forma, el identificar las absorciones nos está identificando las sobredensidades o bajas densidades de materia que tenemos a esos corrimientos a rojo. Ajá. Entonces utilizamos las absorciones en el bosque de Lyman alfa. Por cierto, le llamamos bosque de Lyman alfa, me regreso aquí tantito nada más para definirlo bien. El bosque de Lyman alfa es precisamente esta región que se encuentra en la emisión de Lyman alfa, entre la emisión de Lyman alfa y la emisión de Lyman beta, ¿sí? Que está acá. Entonces, nada más utilizamos esta región que está aquí sombreada en azul, ¿sí? Para quitarnos un poco los efectos del propio disco de acreción de la galaxia. Nos quedamos solo en esa región como delimitada. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular funciones de correlación entre las líneas de absorción, que a su vez, bueno, podemos calcular también el espectro de potencias, que está relacionado con el espectro de potencias de materia lineal que nosotros calculamos desde nuestra teoría, desde nuestros modelos cosmológicos, a través de un sesgo, que es un sesgo, digamos, de materia, no solamente por el tipo de trazador que estamos utilizando, y otro sesgo que es por la distancia angular que tenemos, ¿no? O sea, tenemos dos sesgos, uno que es, digamos, relacionado con la isotropía o anisotropía de nuestro observable y el otro que es debido al tipo de trazador que estamos usando. Y lo mismo hacemos con las funciones de correlación. Este flujo transmitido, bueno, aquí lo que mencionaba es que el espectro de potencias que yo calculo, lo calculo en flujo, o sea, lo calculamos directamente en el flujo, que es lo que observamos. Entonces, este flujo, ¿cómo lo relaciono con las sobredensidades de materia oscura, por ejemplo? Bueno, hay una relación que se satisface a través de la profundidad óptica, ¿no? Y este es un modelo, ¿no? Basado en simulaciones hidrodinámicas y simulaciones cosmológicas de cómo podemos pasar de sobredensidades en el campo de materia a flujos. Ajá. Y entonces, de alguna forma, estas diapositivas son como la justificación para que yo pueda hablar de que al medir un espectro de potencias en flujo, estoy midiendo el espectro de potencias en materia sesgado, ¿no? Es una medición sesgada. Bueno, una vez que tengo medidas las funciones de correlación, lo que hago es compararlas con mis predicciones teóricas y en esa comparación se introduce una parametrización a través de estos parámetros alfas que codifican precisamente esa escala
característica que hablaba hace rato, que es el objetivo de DESI, de medir la escala de oscilaciones acústicas de bariones. Ajá, entonces, la función de correlación que nosotros usamos para comparar con las observaciones lleva codificada esa escala característica de tal forma que al medir, o sea, los parámetros que nosotros medimos en el ajuste o en la comparación entre observaciones y predicciones es precisamente estos parámetros alfas que a su vez están relacionados con la distancia de Hubble y con la distancia angular. Ajá, y con esa escala característica que aquí represento con RD, que es la escala de Beayo. Entonces, básicamente, si nosotros medimos 1 en nuestras, o sea, al comparar nuestros modelos con nuestras observaciones, y nosotros medimos unos, prácticamente estaríamos diciendo, midiendo que la distancia de Hubble medida es igual a una distancia de Hubble que nosotros utilizamos como referencia de un modelo fiducial. Lo que esperamos es que, bueno, para empezar, aunque midiéramos uno, lo mediríamos con una cierta incertidumbre, ¿no? Y esas incertidumbres es la que buscamos que sean menores al 1%, ¿sí? Eh, y bueno, no estamos midiendo exactamente uno, generalmente medimos algo un poquito diferente de uno, pero precisamente esas diferencias es lo que nos permite acotar los diferentes modelos cosmológicos. Bueno, entonces para calcular estas funciones de correlación, como ven, lo que necesitamos son los espectros observados, calculamos un continuo que pasa a través del bosque de Lyman alfa, lo sustraemos para obtener las deltas de flujo, las sobredensidades, los sobreflujos, y eso es lo que después comparamos con nuestros modelos, ¿no? Las funciones de correlación entre dos absorciones, o entre una absorción y un cuásar, también podemos calcular correlaciones cruzadas. Entonces, bueno, ahora ya empezamos a tener datos y como decía, estos van a ser públicos, pero no lo van a hacer hasta dentro de 2 años. Entonces, si yo no me quiero esperar y quiero empezar a preparar mis herramientas de análisis, ¿qué hago? Pues trabajo con espectros simulados. Y este es el ejemplo que les quería mostrar, ¿no? Los ejemplos simulados que tenemos en DESI buscan reproducir todas las características de un espectro real, ¿no? Su emisión principal en Lyman alfa, su emisión en carbono, Lyman beta, absorciones más grandes producidas por ejemplo, por galaxias con alto contenido en hidrógeno, etc. Tenemos toda una maquinaria para generar espectros simulados que incluyen todas las características, como, bueno, muchas, no todas, pero muchas características físicas del cuásar, además de después incluir las condiciones de observación, como tiempos de exposición, ruido, incluso qué regiones del cielo son las que estamos observando. Y pues bueno, pasamos de espectros perfectos a espectros con ruido. Estos espectros, pues bueno, si los comparamos con los espectros reales, pues tal vez a ojo, a primera vista, no es tan difícil de identificar cuál es el simulado, pero están en continuo procesamiento, o sea, en continuo mejora, ¿no? Y esperamos que cada vez sean más y más realistas. Con estos datos simulados, nosotros podemos ya decir, por ejemplo, hacer una proyección, ¿no? Un forecast de cómo se vería la función de correlación que mediríamos con DESI al finalizar los 5 años y cómo se compara esta con la que observamos con el último data release de IVOS, que es el de R16. Y ustedes pueden ver que a nivel, digamos, cualitativo, pues las funciones de correlación no serían muy diferentes. Bueno, aquí obviamente estamos tomando modelos como base, ¿no? Modelos fiduciales. Entonces, cualitativamente las funciones de correlación se ven bien, tienen las características más importantes, como por ejemplo este pico principal que se ve aquí en torno a los 100 y 120 megaparsecs sobre H es la escala de oscilaciones acústicas de bariones. Y por ejemplo, ustedes pueden ver aquí otro pico entre 50 y 60 megaparsecs, que este no es debido a la cosmología, este es debido a una transición a una emisión de otros metales. Bueno, en 2 dimensiones se ve algo como esto, ¿no? Es la función de correlación medida a lo largo de la línea de visión
a lo largo de la línea paralela y perpendicular a la línea de visión, y vemos que también cualitativamente nuestros datos simulados reflejan lo que estamos observando. Y pues entonces hacemos lo mismo, pero no para todos los 5 años, sino para solo el primer año de DESI, tomando, por ejemplo, una realización del clima aleatorio, ¿no? Es decir, una realización de las condiciones de observaciones aleatorias que tendríamos durante el primer año. Entonces, este es un modelo de lo que deberíamos estar observando en regiones del cielo durante el primer año. Y aquí en particular yo les había mencionado que los objetos cuasares Lyman alfa los vamos a observar más de una vez, incluso los vamos a observar hasta 4 veces, incluso puede ser que más. Eh, y entonces aquí los puntos azules, por ejemplo, identifican la región del cielo donde obtuve más observaciones de cuásares Lyman alfa durante el primer año. Y puedo generar, entonces como ya son datos simulados, puedo generar tantas realizaciones como yo quiera, y este es solamente un ejemplo en donde ponemos 10 realizaciones, cada una con diferentes características dentro de los cuasares, para ver cómo se van modificando las funciones de correlación debidas a cada uno de los contaminantes, les llamamos a estos contaminantes astrofísicos, que nos ensucian la señal de las oscilaciones acústicas de bariones, que es lo que nosotros realmente queremos medir. Entonces, este tipo de análisis simulados, de datos simulados, nos ha permitido dos cosas. Por un lado, preparar todas nuestras herramientas de análisis. O sea, a día de hoy ya la herramienta de análisis para los datos observados es la misma que hemos estado aplicando en datos simulados, entonces prácticamente ya está finalizada. Y por otro lado nos permite hacer estos análisis de sistemáticos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo no tengo contaminación por metales? ¿Qué debería estar viendo? ¿Qué pasa si no tengo contaminación por absorciones gruesas como los DLAs o los VALs, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo o no tengo una cosa? Y este es el tipo de análisis que estamos haciendo, en particular el grupo en Guanajuato se está haciendo cargo mucho del análisis en estos datos simulados para el análisis de sistemáticos. Y en sí, en realidad, de la producción de estos datos simulados, ¿no? O sea, la producción por sí misma es parte de la investigación que se tiene que hacer, de cómo logro simular lo más realista posible la observable que vamos a tener en DESI, que es este bosque de Lyman alfa. Y bueno, ahí me doy un salto rápido para en unos minutos platicarles sobre entonces el otro experimento, que es el Observatorio Vera Rubin. En este caso, el Observatorio Vera Rubin sigue en construcción. Todavía no ha terminado, pero en el próximo par de años espera terminar la construcción e iniciar su proceso de validación tanto del instrumento como del sondeo. Es un telescopio que está localizado en Chile, tiene un plano en este caso que es de 8.4 metros, un espejo de 8.4 metros. Aquí la característica principal es que Rubin no va a obtener espectros, Rubin va a obtener imágenes, pero las imágenes que va a obtener son de muy alta resolución, tiene una cámara de 3200 megapíxeles. Aquí viene una comparación, ¿no? Cada imagen tomada por Rubin va a cubrir el equivalente a 40 lunas llenas. Y en este caso, los objetivos principales del Observatorio Rubin son mucho más variados. No es solo dedicado a cosmología, o sea, está dedicado a diferentes aspectos de estudios en astronomía. Ahorita vamos a verlo con un poquito más de detalle, pero en particular, bueno, los objetivos se espera que detecte 37 mil millones de estrellas y galaxias, y en particular le va a poder dar como un seguimiento, más bien va a poder atrapar aquellos fenómenos transitorios, ¿no? De los cuales va a estar mandando alertas para que otros telescopios y otros instrumentos en el mundo les puedan dar seguimiento. Y espera, bueno, mandar 10 millones de alertas. Y este es un instrumento que va a estar funcionando durante 10 años.
Y algo que es de las cosas también de los retos más grandes es la cantidad de información que va a estar dando por noche, ¿no? O sea, aquí nos marca más o menos son 20 terabytes de datos por cada noche. Rubin, el Observatorio Vera Rubin, como les decía, tiene como objetivos científicos mucho más amplios, más allá de solo la parte de cosmología, la parte de materia y energía oscura. Entonces está dividida en diferentes colaboraciones científicas. Una de ellas es la de eventos transitorios. Perdón, no están viendo mi apuntador, ¿verdad? Esta es la de eventos transitorios. El Dark Energy Science Collaboration es el que precisamente se enfoca a estudios de energía oscura. Luego tiene una sección de galaxias en general. Tiene una sección de estudios de sistemas de lente fuerte en galaxias y en cúmulos. Tiene una sección de estudios de la Vía Láctea. Tiene una sección de estudios del sistema solar y sus alrededores. Tiene una sección de estudios de núcleos activos y tiene una sección dedicada al uso de métodos estadísticos y de el análisis de datos en general visto como tal, ¿no? Como un conjunto de datos inmenso que se está colectando. Entonces, la participación mexicana se está consolidando. Llevamos un par de años trabajando en ella, en particular el doctor Octavio Valenzuela del Instituto de Astronomía y yo hemos estado empujando que haya una participación mexicana a través de un modelo de ingreso que se conoce como in-kind, ¿no? Es a través de trabajo, vamos a dar trabajo a través de adquirir, digamos, tratar de adquirir derechos del acceso a datos y del acceso a la colaboración a través de proveer con trabajo para la misma, ¿no? Hay 5 instituciones más que están participando. Dentro de la UNAM está el Instituto de Astronomía, el Instituto de Ciencias Físicas, el IMAS, también está el CIMESTAF y lo voy a poner entre comillas, MSTP, porque la otra vez me dijeron que ya estaba desapareciendo, no entendí muy bien, pero hay una persona del MSTP. En total, bueno, somos 18 investigadores en esta primera etapa. Aquí lo importante es notar que bueno, nuestra intención es que esto sea como una semilla, ¿no? De la participación mexicana. Es un proyecto que yo les mencionaba, Rubin, durará 10 años, entonces cada año vamos a poder hacer adendums al convenio o a la propuesta que ahorita está en evaluación para incluir más contribuciones, ¿no? La propuesta como tal ya fue aceptada y ahorita está en revisión del Departamento de Energía en Estados Unidos y de no me acuerdo qué otra institución para ya finalmente ser firmada, ¿no? O sea, para que el convenio de colaboración sea firmado y entonces empezaríamos realmente a, a participar a partir de agosto, septiembre de este año. Ya se espera que se tengan los convenios firmados y, bueno, pues se pretende continuar durante los 10 años de operaciones de DESI, de LSCT, perdón. Y bueno, en este caso, en México, los temas en los que estamos pensando que se participe son precisamente el lente fuerte, en estudios de redshifts fotométricos y teorías y pruebas conjuntas para la parte de energía oscura. Hay grupos enfocados en galaxias y en Vía Láctea y también se tiene contemplado un centro de acceso de datos independiente que dé servicio no solo a la comunidad mexicana, sino a la comunidad latinoamericana, con participación en el SCT. Disculpa, Alma. Aquí, sí, Sí, solo para comentarte, estamos cerca de la hora. No sé si... sí, sí, ya estoy terminando. Ujú. Ya, Eh, perfecto. Para dar preguntas al final, a lo mejor. Gracias. sí, y bueno, este es simplemente un ejemplo de la cantidad de sistemas de lente fuerte que se espera detectar con el observatorio Rubin, ¿sí? Para que se den una idea del número de objetos de sistemas de lente fuerte que vamos a poder estar analizando eventualmente.
Los datos simulados, en este caso, ¿cómo entran? Bueno, el SST tiene ya un conjunto de datos que llaman el Data Challenge 2, en donde pues prácticamente produjeron una serie de imágenes con la calidad que se espera que Rubin va a obtener. Eh, y actualmente están disponibles la mayoría para miembros, para gente que ya está dentro de la colaboración, pero hay algunos conjuntos de datos como les muestro, bueno, este es otro ejemplo, en este caso es de galaxias más puntuales, ¿no? Que tienen, ustedes pueden ver como el nivel de detalle en las simulaciones de estas imágenes. Pero a lo que quería llegar era a esta página donde ya hay conjuntos de datos de este Data Challenge 2 que están públicos para todo el mundo, que incluso proveen de ciertas herramientas como cuadernos de Jupyter para empezar a manipularlos y a explorarlos y a manejarlos. Y entonces, pues bueno, aunque todavía no se tenga una participación completa dentro del Rubin Observatory y que no todo el mundo va a tener una participación desde el inicio, eh, sí hay herramientas, datos simulados públicos, tanto de DESI como de LSST, que la comunidad puede empezar a utilizar para, precisamente para estar preparados para cuando estos sean públicos, ¿no? Entonces los invito a que visiten estas páginas, a que estén en contacto conmigo, con el doctor Valenzuela, con, con nosotros para que cualquier duda que tengan al respecto o intención, ¿no? Si por ahí surge que ustedes están interesados en participar en Rubin o en DESI, de alguna forma podemos ver las opciones. Y bueno, este era otro ejemplo, ¿no? De datos simulados, de cómo se ven los sistemas de lente fuerte. Y pues bueno, con eso termino, simplemente recalcando que DESI está por iniciar las observaciones que van a llevarse a cabo durante los siguientes 5 años y entonces es aún un buen tiempo para unirse. El observatorio Rubin está finalizando construcción y va a iniciar la validación también en un par de años. La participación mexicana está apenas iniciando actividades este año, por lo que es el mejor momento para unirse. Y pues bueno, en ambos casos es buen momento para entrenarse usando datos simulados e incluso aportar en la generación de estos datos simulados para que sean lo más realistas posibles. Y pues bueno, espero que quede unos minutos para preguntas. Excelente, Alma. Muchas gracias por el coloquio tan interesante. Ahora tenemos chance para preguntas por parte de la audiencia. Entonces, quien quiera, si quieren levantar la mano o simplemente conectar el micrófono. A mí, cuando aprovecho y te hago una pregunta, es un poco tonta, pero cuando estabas describiendo cómo funcionaba DESI, me llamó la atención, o más bien mi duda es, o sea, los objetos que están estudiando están a redshifts muy distintos. Entonces, por lo mismo, o sea, mi pregunta es, ¿cuál es, o sea, una sola fibra va a ser distinto si observa un objeto cercano o si observa un objeto lejano? O sea, mi duda es, ¿no podría pasar como que si son cuasares muy lejanos, entonces varios quepan en el, digamos, en el área de observación de una sola fibra? No, o sea, cada fibra, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente de la extensión del objeto, ¿no? O sea, a ver, creo que entiendo tu pregunta. O sea, del catálogo de imagen, ¿no? Nosotros tenemos eh, una imagen y preseleccionamos un quasar, por ejemplo, ¿no? Que son los más distantes. Entonces, de la imagen, pues bueno, ya se obtiene la ascensión recta de declinación donde la fibra apunta. Pues la fibra tiene un radio, digamos, de extensión y lo que se trata de hacer es centrar ese radio de extensión lo más posible en la posición que nosotros queremos. Ahora, creo que lo que preguntas es, bueno, en realidad, si hay algo
que esté en la línea de visión, pero que no salió en mi imagen, ¿no? De tal forma que mi imagen o sea, no distingo que hay algo en medio, pues me va a aparecer en el espectro, ¿no? Ajá. Y sí, eso sucede, ¿no? En los espectros que nosotros observamos. De hecho, ya en los espectros que se han obtenido durante este periodo de validación del survey, se han estado encontrando algunos objetos interesantes, porque de pronto tienes un espectro que ves mixto, ¿no? Que en realidad lo puedes descomponer en dos objetos y puedes identificar claramente dos corrimientos al rojo diferentes, ¿no? Entonces, los algoritmos eh, tenemos un algoritmo que es de clasificación y de ajuste del corrimiento al rojo. Está basado precisamente en templates de los diferentes tipos de objetos. Ajá. Y cuando no coincide con ninguno de esos templates, te manda alertas, ¿no? Y entonces esos de entrada no los utilizamos para los análisis, o sea, solamente se seleccionan aquellos de los que el algoritmo está con muy alta confidencia seguro de que eso es un quasar o de único, ¿no? Que no está contaminado, que su redshift es correcto y demás. Ajá. Y el otro subset, bueno, hay diferentes grupos de trabajo, precisamente por eso estamos como separados en grupos de trabajo, ¿no? Porque entonces, dependiendo del grupo de trabajo, perdón, del objeto que haya resultado, pues el grupo de trabajo puede pasar otros algoritmos sobre él para tratar de determinar qué es o incluso, pues sí, nos vamos a encontrar con un montón de objetos que a lo mejor ni conocemos, ¿no? Y que los descubrimos por primera vez. Ya. Y en esos casos, DESI tiene la capacidad de reconocer, o sea, tiene información suficiente para decir, ese objeto es un AGN, o necesita del catálogo de los otros surveys. No, o sea, más bien lo que se ha hecho en la mayoría de los casos de clasificación es entrenar en los otros surveys y ver que están dando buenas respuestas. Y precisamente este periodo de validación del survey fue para decir, bueno, ok, vamos a aplicar ya nuestros algoritmos a los datos tal cual observados por DESI. En algunos casos se observaron objetos ya previamente conocidos con otros instrumentos, pero en la mayoría de los casos no, o sea, ya rebasamos de hecho el millón de espectros nosotros en DESI, y o sea, ya estamos rebasando el número de objetos conocidos previamente, ¿no? Entonces, en muchos casos, los algoritmos ya han sido probados lo suficientemente o extensamente para asegurar que cuando te dice que algo es un quasar de un cierto tipo, efectivamente es un quasar. Ajá. Ahora, aquellos casos que te digan que no son los que tenemos que estudiar con mayor detalle para poder identificar qué son y poder como clasificarlos correctamente en el tipo de objeto que queremos y sobre todo decidir si se va a usar ese objeto o no para el estudio cosmológico. Ya veo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia? Ok, bueno, entonces en caso que no, Perdón, yo tenía una pregunta. Hola, Alma, muchas gracias por Hola, el Oliver, ¿qué tal? pues, seminario. Sí, muchas gracias. O sea, el Science Goal principal entonces de DESI es de la naturaleza de la energía oscura. O sea, sería de distinguir, por ejemplo, si es la constante cosmológica o si está descrito por un campo escalar o otra cosa. Exacto. Ujú. Ah, bien. Sí, lo que decías, por ejemplo, el objetivo es tener un diagrama de Hubble como este, básicamente la tasa de expansión del universo como función del redshift. Y aquí la que tengo graficada precisamente es la base, digamos, a día de hoy sería Planck 2018, y lo que importa, digamos, es la barra de error que nosotros le estamos poniendo, ¿no? Por supuesto, ya la que observemos nosotros, pues no va, tal vez no sea Planck 2018, va a ser algo por arriba, por abajo, no sabemos, ¿no? Pero la precisión con la que la vamos a estar midiendo, que se busca sea menor al 1%, va a ser suficiente, va a ser capaz, pues, de distinguir, como mencionas, entre que sea una constante cosmológica o alguna otra cosa, un campo escalar o lo que sea. Uh -huh.
Muchas gracias. Y del Vera Rubin, entonces, bueno, de la parte cosmológica de Vera Rubin, de ese experimento, ¿cuál es el science goal principal en la parte de Sí, cosmología? allí en realidad son complementarios porque, o sea, también va a buscar, ahí no me acuerdo qué precisión es la que se está buscando con Vera Rubin, pero también va a buscar medir, ¿no?, la tasa de expansión del universo, pero las técnicas son diferentes porque en el caso de Rubin, por ejemplo, no tenemos redshifts espectroscópicos, solamente tenemos fotométricos, ¿no? Entonces, están sujetos a diferentes sistemáticos, ¿no?, diferentes tipos de errores. Entonces, de alguna forma son complementarios. La otra diferencia es que Rubin está en el hemisferio sur y DESI está en el norte. Se busca que haya una pequeña región de traslape, pero realmente no va a ser muy grande. Ajá. Entonces, prácticamente ahí lo que se trata también de minimizar es que sean diferentes mediciones, ¿no? Ya, gracias. Por otro lado, nada más déjame añadir tantito, de Vera Rubin sí es mucho más, sus objetivos científicos también van mucho más enfocados hacia la naturaleza de materia oscura, ¿no? Por el tipo de instrumento que es, con las detecciones de lente fuerte, y los estudios como de la estructura de la Vía Láctea y del grupo local, va a ser mucho más sensible a descubrimientos en cuanto a materia oscura. Uh-huh. Gracias. Ok, muchas gracias, Olivia, por la pregunta. Si alguien más tuviera una pregunta, adelante. Y si no, te agradecemos nuevamente, Alma, por tu participación, por este coloquio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Claro. Gracias, Alma. Hasta luego. Bye, Paco. Hasta luego. Sí. Chao, chao.